La cara de Marcos, esa que tantos años me había prometido un futuro, y me dio solo migajas, apareció en mi puerta con la audacia de quien cree que todo se le debe. Él, el mismo que desapareció por años, que evadió cada responsabilidad con una sonrisa cínica. Estaba ahí, plantado como si el tiempo no hubiera pasado, y como si no me debiera nada. Me soltó la bomba sin preámbulos. ¿Se lo pueden imaginar? Necesito que me devuelvas el dinero, Renata. Lo mío, dijo con esa voz untuosa que usaba para sus negocios turbios. ¿Devolverle el dinero? ¿A él? Las palabras se me quedaron atascadas en la garganta como espinas. 23 años, Marcos. 23 años de arreglármela sola, de levantar a nuestros hijos con las uñas, de ver cómo crecían sin que él moviera un solo dedo. Y ahora venía a pedirme su dinero. La sangre me hirvió, pero el cansancio de tantos años pesó más que el impulso de gritarle. Lo miré fijo con una rabia fría que él no supo leer. Bueno, pensé, ya me las pagarás, Marcos. Ya era tarde. Sí, demasiado tarde para él. Para mí fue el momento exacto en que decidí que no más, que mi vida y la de mis hijos merecían algo mejor que la sombra de un hombre ausente. Hace apenas 4 años firmé los papeles del divorcio. Apenas. Lo digo ahora, porque en ese momento cada día parecía una eternidad. Fue como arrancar una parte de mí que estaba podrida, ¿saben? Una cirugía a corazón abierto, pero necesaria. Mis 2 hijos, que para entonces ya tenían bien claro quién era el que se hacía cargo, eran mi motor. La razón por la que tenía que levantarme cada mañana, aunque el cansancio me pesara en los huesos y la incertidumbre fuera mi única compañía. Me las arreglé, como siempre, limpiando casas, haciendo costuras, vendiendo lo que fuera para que a ellos no les faltara un plato de comida o un techo digno. Es una vida dura, sí, nadie dijo que sería fácil, pero es mi vida, construida con mis manos, con mi sudor. Ya no dependo de nadie. Y cuando él apareció en mi puerta, con su descaro, pidiendo lo que era suyo, solo pude pensar en todo lo que me costó llegar hasta aquí, y en que por fin yo tenía el control. ¿Control? Vaya ironía. O quizá no. El control no llegó de la noche a la mañana. Se forjó ladrillo a ladrillo, desde el día en que supe que esto se acababa. Recuerdo el día del divorcio como si fuera ayer. La sala fría del juzgado, el aire pesado que te ahogaba, y él, Marcos, sentado al otro lado, con esa cara de niño grande, como si todo aquello fuera un trámite sin importancia, una molestia que le impedía irse a jugar. ¿Se lo pueden imaginar? Él, el mismo que me había prometido el cielo y la tierra, que juró que siempre estaríamos juntos, que ahora me dejaría sola con 2 criaturas a cuestas. Y ahí estaba, cruzado de brazos, mirando al techo como si las baldosas fueran más interesantes que el futuro de sus propios hijos. ¡Patético! La abogada leía los términos, una y otra vez. Custodia total para mí. Eso sí que no me sorprendió. ¿Quién en su sano juicio le iba a dar la custodia a un fantasma? Mis hijos siempre fueron míos, míos y de nadie más. La jueza ni siquiera lo dudó. Fue lo único que sentí como una pequeña victoria en medio de aquel desastre. Luego vino lo de la manutención. Una cantidad irrisoria, para ser sincera. Pero era algo, ¿no? Acordada, dijo la abogada. ¿Acordada? Él apenas balbuceó un sí, sin ganas, como si le estuvieran pidiendo un riñón y no un par de pesos para sus propios hijos. Yo lo escuchaba, lo veía, pensé. ¿De verdad cree que esto es suficiente? ¿Que con esto va a cumplir su parte? Una rabia sorda me subió por la garganta, pero me la tragué. Tenía que mantenerme firme. Por ellos. Él asintió con la cabeza, medio dormido, como quien firma un recibo del supermercado. No hubo emoción, no hubo arrepentimiento, ni una pizca de preocupación. Solo quería salir de ahí, largarse,
seguir con su vida de irresponsable. Yo lo sabía, y por un segundo me sentí hueca. Pero enseguida recordé la razón por la que estaba ahí, tragándome mi dignidad y mi dolor. Mis hijos. Por ellos iba a tomar cada miserable peso que le sacaran, y con eso más mi esfuerzo me las arreglaría. Siempre lo había hecho. Y así fue. La jueza golpeó el martillo. Fin. Se acabó. O eso creí. Era solo el principio de la verdadera batalla. Pero la verdadera batalla, esa que te deja las entrañas retorcidas y el alma hecha pedazos, esa no empezó con el martillo de la jueza. Oh, no. Esa ya llevaba tiempo fraguándose. Pero hubo un día, uno en particular, en que Marcos decidió darle el golpe de gracia a lo poco que quedaba de nuestra farsa familiar. Una noche, lo recuerdo como si fuera ayer. Llegó a la casa con esa cara de iluminado que ponía cuando iba a soltar una de sus perlas. Se sentó en el sofá como si fuera el rey del mambo y me miró con una sonrisa que me revolvía el estómago. Me voy a Nashville, soltó así sin más. ¿Nashville? ¿El tipo que no podía mantener un trabajo de 3 meses? ¿El que usaba mi dinero para sus cigarros y sus salidas con los amigos? ¿El que miraba las baldosas antes que a sus propios hijos? Sí, continuó con esa voz de artista incomprendido. Es mi oportunidad. Mi carrera musical me está llamando. ¿Se lo pueden imaginar? ¿Una carrera musical? Él, el hombre que apenas afinaba la guitarra y que solo tocaba las mismas 3 canciones de los 80 una y otra vez. La rabia me subió por el cuello caliente y amarga, pero no le di el gusto. No iba a ver mi debilidad. Solo lo miré, con los ojos tan fríos como pude, y por dentro solo un pensamiento machacaba. Bueno, Marcos, ya me las pagarás. Vas a pagar cada maldito centavo, cada lágrima, cada noche en vela. Ya me las pagarás, te lo juro. Se fue, ¿saben? Agarró su guitarra y esas 3 camisetas que alternaba y se largó a Nashville. El gran músico. ¿Se lo pueden imaginar? El hombre que apenas distinguía una corchea de un garabato, ahora en la cuna de la música. Lo vi en algunas fotos que aparecieron por ahí, en redes de viejos amigos suyos, parado en un escenario mugriento, con un micro desvencijado, cantando las mismas baladas rancias de los 80. La verdad me daba risa. Una risa seca, sin alegría, pero risa al fin. Pensé, este idiota cree que me va a dar el gusto de verme caer. Pasó el primer mes. La cuenta del banco temblaba. Ni un mensaje, ni una llamada, ni un maldito dólar. El segundo, el tercero. Empecé a llevar la cuenta en una libreta, con un bolígrafo rojo. Cada mes, $850. 850 que él debía poner para sus hijos. Y no lo hacía. Yo me partía el lomo, doblaba turnos, vendía lo que podía, mientras él jugaba a ser una estrella de rock para 4 borrachos. 4 meses. 5. La libreta se llenaba de sumas y restas dolorosas. 6 meses. Y luego, 7. 7 meses en los que Marcos se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Ni un hola, ni un cómo están los niños, ni una postal. Nada, absolutamente nada. El silencio era ensordecedor. Y la deuda crecía, dólar a dólar, mes a mes. 1,700, 2,550, 3,400, 4,250, 5,100. Y finalmente, al cabo de esos 7 meses de desprecio y olvido, $6,000. $6,000 que no eran para mí, sino para sus hijos. $6,000 de manutención impagada. Un agujero negro en nuestras vidas, que él, con su brillante carrera musical en Nashville, se negaba a ver. Pero yo sí lo veía. Y cada billete que me faltaba, cada lágrima de mis hijos extrañando a su padre, cada noche en vela cuadrando los números, se convertía en una piedra más en el muro que estaba construyendo. Un muro de paciencia fría y determinación de acero. Ya no era tristeza lo que sentía, era una convicción inquebrantable. Bueno, Marcos, me decía a mí misma, mirando la libreta con ese número final de 6,000, ya te llegaré.
y entonces vas a pagar. Pasaron otros 2 o 3 meses, sin noticias, sin rastro, nada. Los $6,000 seguían ahí, marcados en rojo en mi libreta de cuentas. Cada día un recordatorio de su abandono. El muro que les decía se hacía más alto, y yo más dura. Y entonces, de repente, la llamada. El nombre de Marcos en la pantalla de mi teléfono. Mi corazón dio un vuelco, sí, pero no de nostalgia, de pura rabia y anticipación. ¿Se lo pueden imaginar? 7 meses borrado del mapa, y de pronto, ahí estaba. No lo cogí la primera vez, ni la segunda. Lo dejé sonar, que se jodiera un poco. Quería que sintiera esa pequeña punzada de incertidumbre que yo había sentido durante tanto tiempo. Cuando a la tercera descolgué, mi voz era de hielo. Dijo que estaba de vuelta en el estado, que había venido por unas cosas y que, de paso, quería ver a los niños. ¿De paso? ¿Ver a sus propios hijos de paso? ¿Se puede tener más cara? Una parte de mí quería gritarle, quería colgarle y mandarlo al diablo. Pero no. Ese no era el juego que yo estaba jugando. Ya no era Renata la que lloraba por su ex. Era Renata la que calculaba, la que esperaba el momento. Había llegado. Así que, con una calma que me sorprendió hasta a mí misma, le dije: «Claro, Marcos, cuando quieras. Mañana mismo si puedes». Lo solté sin un reproche, sin una lágrima. Solo la calma de un depredador que ve a su presa acercarse. Pude sentir su sorpresa al otro lado del teléfono. Esperaba un drama, una pelea, pero no le di nada. Le di exactamente lo que necesitaba para sentirse seguro, para pensar que yo era la misma idiota de antes. ¡Qué ingenuo! Este era el primer paso. Él creyó que estaba volviendo a un terreno conocido, a una mujer herida y vulnerable. No sabía que estaba pisando un campo minado. Y yo, con esa sonrisa fría, solo estaba esperando a que diera el siguiente. «Bueno, Marcos», pensé, mientras colgaba el teléfono, «ya te tengo. Ahora sí, vas a pagar. Y no solo los 6,000. Vas a pagar cada segundo de incertidumbre, cada lágrima de los niños. Ya era hora de saldar cuentas». Por mucho que me hirviera la sangre cada vez que pensaba en él, había una línea que nunca cruzaría. Mis hijos. Ellos lo querían, a su manera. Lo necesitaban. Aunque fuera ese padre a tiempo parcial, ese fantasma que aparecía y desaparecía como la humedad. Y yo no iba a ser la que les arrebatara eso. Esa era mi máxima, mi regla de oro, grabada a fuego en mi cerebro. Mi relación personal con Marcos no debía afectar la de él con los niños. ¿Se lo pueden imaginar? Tener que tragarse el veneno, la rabia, solo para que ellos pudieran tener un momento, por fugaz que fuera, con su padre. Así que sí, le abrí la puerta al día siguiente, con los nervios a flor de piel, pero con la sonrisa más glacial que pude forzar. Los niños, al ver a su padre, corrieron a abrazarlo. Ver sus caritas de alegría, la ilusión en sus ojos, eso era lo que me mantenía cuerda. Por ellos, por ese amor incondicional que sentían, yo podía por un par de horas ser una estatua, un observador silencioso. Él, tan campante, como si no hubiera pasado nada. «Hola, Renata», dijo con esa familiar sonrisa falsa. El tipo pensaba que me había ablandado, que con un par de visitas a los niños y unas disculpas a medias, yo iba a volver a ser la tonta que limpiaba sus desastres. Qué equivocado estaba. «Hola, Marcos», le contesté sin un ápice de emoción. Ni hostil ni amable, solo funcional. Le indiqué dónde estaban las cosas de los niños. Le recordé el horario del almuerzo. Pura logística. El aire entre nosotros era espeso, cargado, pero yo no le di el gusto de un drama. No esta vez. Él jugaba su papel de padre reencontrado, y yo el de madre pragmática. Pero debajo de esa superficie helada, la maquinaria de mi plan ya estaba en marcha. Estaba observando, calculando. Cada gesto, cada palabra, cada oportunidad. Bueno, pensé, sigue creyéndote el rey del mambo. Cada segundo que pasaba,
La trampa se cerraba un poco más, y él ni se daba cuenta. Marcos siguió con sus visitas. Esa pantomima de padre arrepentido, el rey de su propio teatro. Cada vez que venía, yo lo observaba. No buscaba una debilidad, buscaba un patrón. Cómo se movía, qué decía, cómo evitaba hablar de ciertos temas. Creía que con esas visitas me estaba haciendo un favor. ¿Se lo pueden imaginar? Él pensaba que me estaba ablandando el corazón. ¡Qué ingenuo! Yo solo veía cómo seguía tejiendo su propia red de mentiras, sin saber que la mía ya estaba lista para atraparlo. Pasaron unas semanas o quizás un mes, no lo sé. El tiempo se volvió borroso en esa época. Un día, me encontré con tía Carmen, la hermana de la madre de Marcos, en el mercado. Una mujer de pocas palabras, pero con unos ojos que siempre vieron más de lo que decían. Había mantenido una relación cordial con ella, de esas de hola y adiós en la distancia, porque a pesar de todo, ella nunca me trató mal. «Renata, qué gusto verte, ¿cómo están los niños?», me dijo con un tono más suave de lo que esperaba. Hicimos la conversación de rigor, el clima, los precios, los niños. Y de repente, sin venir a cuento, bajó la voz. Casi un susurro conspirador. «Oye, mi sobrino Marcos, ¿sigue con sus ideas de hacerse la víctima?». Fruncí el ceño. «Marcos es Marcos, tía. Ya no me sorprende nada de él», le respondí, con un dejo de amargura que no pude ocultar. Ella suspiró, negó con la cabeza y miró a su alrededor, como si el mismo suelo pudiera delatarla. «Mira, hija, te voy a decir algo que no debería, pero ya estoy harta de ver cómo te usó y cómo sigue con sus artimañas. Ese muchacho es un descarado. Él no movió un dedo para la manutención, ni un solo peso. Todo lo ha estado pagando el abuelo. Sí, el abuelo Manuel. Él es quien ha estado cubriendo todo, mes tras mes, para que Marcos no tuviera problemas legales, para evitarle la vergüenza. ¿Entiendes? El abuelo, con lo poco que tiene, por no ver a su nieto enredado en tribunales, por no ver que hiciera pasar más miserias a los niños». Me quedé helada, un puñetazo en el estómago. No era rabia inmediata, era una frialdad que se extendía por mis venas, una claridad absoluta. ¿Con qué era eso? Con que Marcos no solo me había abandonado, sino que se había colgado de su abuelo. Las piezas se unieron con un clic sordo en mi cabeza. Él nunca pagó un céntimo, él solo fingía haber pagado. Y el abuelo, ese hombre recto y honorable, había sacrificado su propio dinero para cubrir las deudas de su nieto irresponsable. ¿Se lo pueden imaginar? Él se paseaba por ahí como si me estuviera haciendo un favor, como si estuviera cumpliendo, mientras su propio abuelo, por pura vergüenza ajena, le estaba limpiando el camino. El aire se volvió cortante, mi mandíbula se tensó hasta doler. La tía Carmen me miraba con una mezcla de pena y alivio por haber soltado la carga. «No digas que te lo dije yo, Renata, pero ya era hora de que lo supieras». «No se preocupe, tía», le dije, y mi voz sonó más controlada de lo que sentía. «Gracias por la información». Pero por dentro el fuego del plan se avivó. Ya no era solo justicia para mí y mis hijos, era también por el abuelo. Esa información era oro puro. Marcos no solo era un irresponsable, era un parásito que se había aprovechado de la bondad de su propia familia. Bueno, pensé, con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Ahora sí que te pasaste de la raya, Marcos. Ya no vas a poder esconderte detrás de nadie más. La trampa ya no se estaba cerrando, se estaba soldando. Y ahora tenía una nueva pieza clave. Esto no era solo dinero. Esto era dignidad. Esto era limpiar el nombre del abuelo. Y Marcos, querido, te iba a salir muy caro. La trampa se estaba soldando, sí. Y la tía Carmen me acababa de dar la pieza clave, el eslabón perdido que me faltaba. Entendí que el abuelo estaba cubriendo a Marcos. ¿Se lo pueden imaginar? ¡Qué desfachatez! Ya no era solo la manutención, era la dignidad del abuelo que Marcos arrastraba por el suelo. Eso me hirió aún más, si cabe.
No iba a permitirlo. Ya no era una pelea, era una guerra. Mis ojos y mis oídos están siempre alerta. Créanme. Cuando una está en mi situación, aprende a leer entre líneas, a escuchar los susurros. Y no pasó mucho tiempo, tal vez un par de meses apenas, cuando el rumor empezó a correr. Marcos había conseguido un trabajo. ¿Él? ¿Trabajando? La verdad, al principio me costó creerlo, pero lo confirmé. Sí, el señorito tenía un empleo nuevo. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que el muy descarado no había movido un solo dedo para reportar ese ingreso a las autoridades de manutención. Ni un papel, ni una llamada. Nada. Para ellos Marcos seguía siendo el mismo pobrecito sin un céntimo en el bolsillo. ¿Se lo pueden imaginar? Con un sueldo entrando y él fingiendo la misma miseria de siempre, esperando que el abuelo siguiera poniendo la cara. ¿Y el dinero? Bueno, pensé, con una sonrisa que ya era puro hielo. Esto se pone cada vez mejor. Marcos creyó que podía esconderse, que podía seguir jugando al despistado. Pero cada mentira, cada omisión, era un hilo más que yo tejía en mi red. No era solo el dinero de la manutención, era su hipocresía, su parasitismo. Ahora con esta información, el tablero había cambiado y el jaque mate. Se sentía mucho más cerca. Claro que sí, el señorito tenía un trabajo nuevo y no había movido un solo dedo para reportarlo. Y yo lo sabía. No se crean que me quedé de brazos cruzados, ¿eh? Mis susurros no solo llegaban a mis oídos, sino que también sabían cómo encontrar el camino correcto. Había una mujer en el juzgado, una tal doña Carmen, una funcionaria que llevaba años viendo casos como el mío. Tenía fama de no dejar títere con cabeza, de oler la mentira a kilómetros. Yo ya le había puesto el ojo encima. Sabía que ella era la pieza clave para que Marcos cayera. Así que, con la discreción que el caso ameritaba, hice llegar la información. No fue un chivatazo directo, no. Fue más bien una pista, una de esas que un buen sabueso no puede ignorar. Y doña Carmen, créanme, era la mejor sabueso de todas. Al principio ella también dudó. Marcos era un experto en desaparecer, en borrar su rastro, en convencer a cualquiera de que era el más desdichado de los mortales. Pero la intuición no falla. Y cuando una tiene a la verdad de su lado, no hay escondite que valga. Ella empezó a tirar del hilo, con esa paciencia de cirujano y esa astucia que solo dan los años de lidiar con pillerías. Revisó documentos, cruzó datos, hizo un par de llamadas donde nadie más se habría atrevido. Y de repente, ahí estaba. El trabajo de Marcos, con su sueldo y sus horarios, todo en blanco y negro, como si fuera una confesión firmada. ¿Se lo pueden imaginar? Él, creyendo que era invisible, que su mentira era perfecta, y doña Carmen, con su mirada de lince, desnudando toda su farsa. Cada dato que Marcos había ocultado, cada omisión, era ahora una prueba irrefutable en su contra. Cuando me enteré de que lo había descubierto, sentí un escalofrío, no de miedo, no, de pura satisfacción. El castillo de naipes de Marcos, por fin, empezaba a derrumbarse. Y yo, Renata, estaba ahí para ver cada carta caer. La evidencia era irrefutable. Marcos estaba en la cuerda floja, en un callejón sin salida. ¿Se lo pueden imaginar? Pero un hombre como él, con ese ego del tamaño de un planeta, no iba a ceder sin patalear hasta el último aliento. Intentó negarlo, claro. Dijo que era una persecución, que doña Carmen estaba comprada, que yo era una arpía despechada. Pura palabrería barata. Mentiras que ya no se tragaba ni su propia sombra. Yo solo lo miraba, con esa calma que solo te da saber que tienes la verdad de tu lado. Bueno, pensé, ya me las pagarás, Marcos. Cada lágrima, cada noche de angustia, cada trozo de pan que les negaste a mis hijos. Y así llegaron las Navidades, unas fiestas que, para nosotros, siempre habían sido sinónimo de aprietos, de estirar cada céntimo. Pero este año
La atmósfera era diferente. El 31 de diciembre, la fecha límite, la víspera de Año Nuevo. Como cada mes, esperaba el ingreso. Esa señal de que la justicia, aunque lenta y ciega, al menos cojeaba en la dirección correcta. Y sí, llegó. Recibí el pago de la manutención, pero no venía de Marcos ni de cerca. No, venía del abuelo, su padre, el hombre que, a pesar de las vergüenzas de su hijo, siempre intentó poner un parche donde Marcos había abierto un agujero. Fue un alivio, por supuesto. Mis hijos tendrían lo necesario, pero también fue una bofetada de realidad, ¿saben? Incluso con la verdad expuesta, incluso con doña Carmen desenmascarándolo frente a todos.